Este módulo lo vamos a complementar con el de negociación colectiva. Esta es una introducción al derecho del trabajo y luego vamos a ver otro módulo más conmigo que es negociación colectiva. Con lo cual, buena parte de los contenidos vinculados a las relaciones colectivas de trabajo las vamos a ver con mayor intensidad en el módulo de negociación. ¿Bien? Yo por ahora estoy haciendo una introducción que bien puede servir para ambos módulos y que venimos laburando desde la primera clase. Una idea que ya me parece que la laburamos bastante y tiene que estar internalizada de algún modo es, bueno, el derecho del trabajo. ¿Es regular simplemente el trabajo? No, es regular la apropiación de la fuerza de trabajo de alguien por alguien. ¿Es cualquier forma de regular? No. Y advertimos en las 5 horas anteriores en que estuvimos trabajando que el liberalismo tenía una forma de regular. Regulaba como si fuera el mercado. Todos somos libres de hacer lo que querramos. Es decir, no hay reglas. Yo tomo la fuerza de trabajo de Pablo a cambio de un precio. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuál precio? No, no hay límite. Esa es la famosa libertad de contratar que hemos trabajado, trabajado y trabajado y hemos dado 100.000 vueltas alrededor de ella. Eso quedó más que claro, sospecho. ¿Cómo surge el derecho al trabajo? Es la construcción del límite. En lo individual, en la relación, un patrón, un trabajador, una patrona, una laburante, en la relación individual de trabajo es establecer pisos de derecho. El primer piso de derecho que aparece, ¿cuál es? La jornada. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las mujeres quemadas, aquel 8 de marzo, el 1 de mayo? La agenda urgente tenía que ver con ponerle un límite a la jornada. Y que ni siquiera lo pensemos en términos de 8 horas. Ya ponerle un límite era ponerle el cascabel al gato. ¿Se entiende esto? El límite. El derecho al trabajo surgió como un límite. Sean 12, sean 10, sean 8. Queda claro, compañeras y compañeros, que 8 es mejor que 12. No es esa la discusión. ¿Se entiende? Sino poner un límite. Después aparecen otros límites. Menos de este sueldo no, menos de este precio no. Y aparece el salario, la idea del salario mínimo. Luego, menos de estas condiciones de trabajo no. ¿Qué es el derecho al trabajo en lo individual? Es un límite poniendo un piso de derechos. ¿Se comprende esto? Cuando pensemos en la jornada, las condiciones de trabajo, la categoría laboral, la remuneración, siempre pensémoslo como un límite. ¿Sí? ¿Un límite a qué? A la libertad de mercado. ¿Se comprende esta idea? Y esto tiene que funcionar como una suerte de GPS, porque eso está en el ADN del derecho al trabajo. ¿Sí? Y no hace falta ser abogado. Si un 10% de los abogados interpretaran así, la tendrían mucho más fácil. Esto es político, ¿sí? Porque la libertad de contratar hace que las cosas salgan de nuestro dominio. Y sigue siendo, aún hoy, en el año 2022, sigue siendo un problema la construcción del límite. El otro límite es de orden colectivo. Es decir, el movimiento obrero se ha ido organizando, y a lo largo de su historia ha ido bregando por la constitución, por la fundación de sus organizaciones propias. Organizaciones de trabajadores y trabajadores que defiendan derechos e intereses de trabajadoras y trabajadores. ¿Se comprende esto? El derecho a la organización, el derecho de coalición. El liberalismo se resistió muchísimo a eso. Porque recuerden lo que dijimos el otro día, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. ¿Y quiénes son los representantes? Los senadores, en realidad los diputados y algún tipo de representación institucional. Entre el pueblo y la representación institucional no hay nada. Eso nos quiso hacer creer el liberalismo. Por eso fue toda una lucha para nosotros ¿cuál? Para nosotras ¿cuál? Establecer o poder tener el derecho a constituir la organización más idónea, más apta para contrapesar, para poner un límite. ¿Me van siguiendo con esto? Viene de esto la otra gran garantía colectiva. ¿Cuál? Queremos negociar.
queremos negociar mano a mano con los patrones. Y en eso lo vimos en la clase pasada, primero en 1917 en México, en 1919 los alemanes, en la Argentina, en la década del 40, y estaba plasmado en la Constitución Nacional de 1949, el derecho a negociar colectivamente implicaba como una suerte de leyes para nosotros, ¿se entiende? Leyes que hacen entre el sindicato y la patronal y que rigen las relaciones laborales. Y el convenio colectivo de trabajo. Y el convenio colectivo tiene ese rasgo muy raro, porque es como una ley entre las partes. Pero ¿quién dicta esa ley? Las propias partes. ¿Se entiende eso? ¿Y por qué digo que es ley? ¿Y por qué no digo que es un contrato? A ver, Omar, que te veo ahí atentamente mirándome. Omar, si yo hago un contrato con vos, te compro ese sillón que tenés, en el que estás sentado, a cambio de un precio. ¿Bien? Contrato de compra-venta. ¿A quién obliga ese contrato que firmamos vos y yo? Yo te pago un precio y vos me tenés que dar el sillón. ¿A quién obliga? A mí, evidentemente. Y a mí a pagarte. Tal cual. Bien, perfecto, Omar. A las partes. Pero vos viste que cuando firmás un convenio colectivo, obliga a los miembros del sindicato y a los miembros de la Cámara Patronal. Obliga a los paritarios y a los paritarios de la patronal. Obliga a los afiliados y afiliadas del sindicato y a quienes estén en la Cámara Empresarial. ¿Se entiende eso? Pero también el convenio colectivo se le aplica a los que no están afiliados, a las que no están afiliadas. Y es muy loco esto. ¿Cómo vamos a aplicarle un convenio colectivo, diría alguien, a quien no está afiliado? Es muy simple, Omar. No es un contrato el convenio colectivo. No obliga a las partes como ese arreglo que hicimos para que me venda la silla a cambio de un precio. Sino que es universalmente obligatorio para todas, para todos y para el que le joda, para todos. ¿Sí? Nos obliga universalmente, como si fuera una ley. ¿Se entiende esta idea? Por eso hay un error, una torpeza que suelo escuchar, lo he escuchado de profesionales, y a veces caemos en esta idea de no, el convenio colectivo a mí no se me aplica. ¿Por qué? Y porque yo no estoy afiliado. Eso es una huevada, perdónenme que se lo diga así. Se aplica a todas, a todos y a todos dentro del ámbito de aplicación del convenio, afiliados y no afiliados. Es lo mismo que si yo dijera, no, mira, salió esa ley en el Congreso y yo no voy a aceptar la ley de Alverso y la yegua, porque no los quiero. Y yo me pregunto, ¿es ley? Sí, bueno, no importa a quién votaste, no importa a quién quieras. Una vez que funcionan determinados tipos de mecanismos institucionales, lo que se apruebe no es un contrato entre las partes, no es un compromiso como si fuera un contrato que vos firmás y decir estos son mis derechos. No. Obliga a todos. Es universalmente obligatorio para los que lo votaron, para los que no votaron, para los que son de su partido, para los que no. No obliga a las partes, sino obliga universalmente a todos. ¿Se entendió? Javier, tu sindicato firma un convenio, obliga a todos los trabajadores y trabajadoras del sindicato, estén afiliados o no. Pablo, si vos firmás un convenio colectivo de trabajo, si tu sindicato firma un convenio colectivo de trabajo, obliga a los afiliados, a los no afiliados, a los desafiliados. A ver, estoy mirando algún compañero o alguna compañera del Estado. A ver, ¿quién anda por ahí? Estoy chusmeando. Analía, ¿de qué sindicato sos? De judiciales. Bueno, de judicial, me la hiciste difícil. No. ¿De judiciales de dónde? De Chubut. De Chubut, ahí es más facilita. Por ahí hay un solo sindicato. ¿Sí? Sí. Bien. Y no tenemos convenio, se está trabajando en eso. Los judiciales siempre vienen atrás, vienen muy atrás. Cuando hablamos de los convenios colectivos y el Estado, generalmente los que van bastante más adelante, ¿quiénes son? Los de la administración pública.
no necesariamente el Poder Judicial y el Legislativo. ¿Bien? Ay, pero permitime, Analía, ahí lo tengo a Aníbal, que está haciendo ostentación de su ate. Entonces, Hola, Luis, ¿cómo estás? en el Estado Nacional puede haber, de cajón casi siempre hay 2 sindicatos, pero puede haber 3, puede haber 4 en un organismo, ¿no? Sí. En el Estado es muy particular, esto lo vamos a ver, pero el hecho de que lo haya firmado ATE, por ahí una cláusula, generalmente eso no sucede, un acuerdo colectivo lo haya firmado solamente UPCN y ATE no, eso no significa que los de ATE no tienen que cumplirlo. La norma es universalmente obligatoria. ¿Se entiende esto? O por ejemplo, lo firmó ATE y UPCN y no un sindicato menor. Bueno, la norma es obligatoria. ¿Bien? Por eso, pero lo que quiero decir, los convenios colectivos de trabajo no son contratos, son normas. Se negocian como si fueran un contrato, Omar. Claro, toma la voz, mira a mí, que sí, que no, tira y afloje. Tiene la forma de un contrato, pero no es un contrato, es una norma. ¿Qué diferencia hay entre una norma y un contrato? Un contrato obliga a las partes, la norma obliga a todos y a todas. ¿Se comprende? Y les voy a decir una frase, una expresión que yo detesto mucho, que era de un tal Carneluti, un italiano, que sí, con ese nombre Carneluti, muy lejos no podía ir, con semejante apellido, y Carneluti inventó una frase que hace 20 y pico años, 30 años yo vengo repitiendo porque es asquerosamente didáctica. El convenio colectivo de trabajo tiene cuerpo de contrato y alma de ley. Cuerpo de contrato y alma de ley. Porque se negocia como un contrato, tiene la estructura de un contrato, pero su eficacia, su vigencia, se aplica a los que son parte y a los que no son parte. ¿Se entendió? Funciona como una ley. Bueno, entonces, el otro... Sí, Javier. ¿Podría repetir, disculpa, porque se me entrecortó? ¿Podría repetir lo que dijiste? No escuché. Que hay una frase muy fea, pero de una eficacia pedagógica bastante interesante, que dice que los convenios colectivos de trabajo tienen cuerpo de contrato y alma de ley. Porque tienen estructura de contrato y tienen una eficacia universal, como de una norma. Y cuando uno dice una norma, es como una ley. ¿Se entiende? ¿La ley a quién se aplica, Adrián? A todos. Yo no puedo decir, no, yo no voté a ese partido que con su mayoría aprobó la ley. Y jodete, negro, votá mejor la próxima o convencé más compañeras y compañeros. ¿Se entiende? Ahí entrarían también los no convencionados en las normas. No metamos el dedo en la llaga porque eso nos puede... Agarramos y terminamos pasado mañana. ¿Sí? Luis, Y esto lo quiero... Javier. Sí, por ejemplo, bueno, acá tampoco, los municipales no hay convenio colectivo, viene atrasadísimo eso. Se hace una mesa de relaciones laborales donde está ATE, Federación, bueno, por ahora son esos 2 gremios. Cuando se convoca un paro, generalmente acá lo está convocando ATE, y hay muchos compañeros que, por lo que está pasando, hay muchas desafiliaciones. Cuando hay un paro, al no estar afiliado el compañero o el otro compañero que es del otro sindicato, de la otra federación, adherido a la CGT, quiere acompañarlo al compañero de ATE, que acá muchas veces está la confusión, ¿está cubierto legalmente o solamente es ATE? Nosotros dijimos 3 límites. Déjame aprovechar tu pregunta para redondear una idea. Nosotros hablamos de 3 límites en el plano colectivo. El derecho a la organización, el derecho a la negociación y el derecho a la protesta. ¿Bien? ¿Quién tiene el derecho a la protesta? La Constitución habla de huelga. Y es más, habla de derecho de huelga. Me guste o no, habla de derecho. No habla de libertad de huelga o no dice la huelga seca. Bueno, ¿quién puede hacer la huelga? La Constitución dice el gremio. Acá lo que nosotros tenemos que interpretar, ¿qué es el gremio? ¿Bien? Escucha bien esto, Javier. Hay quienes dicen que el gremio es el sindicato con personería gremial.
Hay quienes dicen que el gremio es el sindicato ya reconocido, pero también el de personería gremial. Todo sindicato ya inscripto o con personería gremial. Los que dicen eso, Javier, le ponen un cerco al derecho a la protesta, porque solamente pueden hacer la huelga ¿quiénes? Los que están dentro de una organización reconocida por el Estado. ¿Se entiende? Eso dijo la Corte de mierda que tenemos en la actualidad en un fallo del año 2016. ¿Sí? La Corte Suprema de Justicia dice, ¿quién puede hacer la huelga? El sindicato reconocido. Con 100... ¿Qué dice la Constitución? Reitero, la huelga, la titularidad de la huelga la tiene el gremio. ¿Y qué entiendo yo por gremio? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué entienden muchísimos abogados que asesoramos organizaciones gremiales y que hacemos derecho laboral? Que el gremio es toda coalición social de trabajadores y trabajadoras, que el gremio es cualquier organización reconocida o no por el Estado que está planteando la defensa de sus derechos o intereses. ¿Se entiende esto? Dicen que la mejor manera de entender qué han querido decir los legisladores constitucionales es ver qué carajo estaban debatiendo. Como debatieron poquito, en 1957, porque esa fue una constitución hecha entre gallos y a medianoche, cuesta un poquitito, pero de los pocos debates que surgen en el año 1957 se dice que el gremio es la coalición de trabajadores y trabajadoras. ¿Se entiende? No habla de organización sindical inscripta, no inscripta, con personería gremial, sin personería gremial. Incluso acá nosotros, personería gremial, pero cuando hacen un paro, le dicen, mirá que si sos de un gremio, sos del otro, te podés adherir o no. Entonces divide y reinarás. Como acá está muy enfrentado, tira un paro un gremio, entonces dice, bueno, si no están cubiertos los que están con el sindicato de tal, eso no están cubiertos. Igual lo hace la gente, porque ATE sale a decir, no, estamos todos respaldados. Mira, Javier, te voy a decir algo que decía mi abuelo, que era un académico de fuste. No hay que confundir el culo con la témpera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver, que cacareen lo que quieran. El paro lo convoca y lo siguen los compañeros de un determinado universo. Si han decidido afiliarse a otra organización, sí o no afiliarse a ninguna, eso no significa que no tengan... Mira, yo hablé el otro día y cacareé bastante con la libertad de huelga. Voy a bajar 2 cambios. Aún los que crean en el derecho de huelga. El derecho de huelga se le concede a los gremios. ¿Quién tiene una versión más pijotera de esto? La Corte que construyó Macri en el año 2016-17, que estableció una jurisprudencia un poco más restrictiva. ¿Bien? Pero no dice el que está afiliado a un sindicato puede y el que está afiliado a otro. No, eso es una pavada. ¿Sí? Digo esto como para poder ir despejando estas cosas, porque a veces te lo tiran y uno... Che, te lo pone uno con cara de serio, hasta capaz que le crees. No, es verso, es fruta eso, ¿sí? Es fruta. ¿Bien? ¿Quién puede hacer la huelga? Los trabajadores organizados. En el peor de los casos, todo trabajador que pertenezca a una organización inscripta o con personalidad gremial también podría, pero aún esa versión pijotera está en duda. Bien. Entonces, el derecho del trabajo, por un lado, tiene límites de orden individual, el piso de derechos, y por otro lado tiene límites colectivos. Mecanismos que me permiten compensar. El derecho del trabajo compensa desigualdades. ¿Se entiende esta idea, compañeras, compañeros? ¿Qué es el derecho al trabajo? A ver, ¿qué decían los liberales? El derecho es una igualdad jurídica. ¿Y qué regula? Desigualdades sociales. El derecho social, el derecho laboral, surge como una desigualdad jurídica que regula desigualdades sociales, viene a compensar, a emparejar, ¿entienden? Entonces, entendamos el derecho social, el derecho laboral desde 2
idea fuerza. Limita el poder de las patronales. Y segundo, es un mecanismo de compensación. ¿Se comprende? No es simplemente regulo, pongo reglas de juego y punto. Si el derecho del trabajo no tiene determinadas características, no es derecho del trabajo. ¿Se entiende? Vamos a un tema que ya le dimos con un cañón el 14 bis, pero lo que hay, es lo que tenemos. Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. ¿No? Ahí dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de la ley, el 14 bis de la Constitución. Las que asegurarán al trabajador. Y fíjense ahí. Empieza hablando, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Y ahí parecería que el trabajo está protegido. Minga, compañeras, minga, compañeros. No dice solamente que el trabajo está protegido, sino las que asegurarán al trabajador. En todo caso, las compañeras que veo ahí podrán hacer una objeción de género por cómo está redactado un artículo que ya va para los 65 años. Pero la protección solamente se mira entendiendo que hay un sujeto, el laburante, la laburante, que tienen preferente protección. ¿Se entiende? Yo le doy más garantías a uno, ¿para qué? Para compensar la balanza, para nivelar la balanza. ¿Se entiende el mecanismo? Esos mecanismos, esa forma, no la abandonen nunca. Cuando vienen degollando, piensen, bueno, ¿cómo funciona el derecho al trabajo? Es un límite. ¿Cómo funciona el derecho del trabajo? Y establece mecanismos compensadores. ¿Se entiende? Tratando de nivelar la balanza. Aún así, siempre se queda por la mitad del camino. ¿Sí? Siempre se queda por la mitad del camino. Porque por más cosas que establezca el derecho al trabajo, las vaquitas son ajenas. ¿Estamos? Tiene un límite. El derecho al trabajo también tiene su límite. Y el principal límite, ¿saben cuál es? La precarización y la flexibilidad de hecho, no la de derecho. Cuando todos estos mecanismos directamente se ningunean. Bien, pero no nos metamos en camisa de 11 varas. A ver, Lucas Martín, ¿los compañeros desafiliados poseen el mismo derecho a convocar un paro o una huelga? A ver, Lucas, los compañeros desafiliados pueden organizar un paro. Pueden organizar un paro. Ahora, un paro, sabemos, la huelga está reglamentada. Se va a convocar una conciliación obligatoria. Y a la conciliación obligatoria, ¿quién va a ir? El sindicato reconocido. Y no cualquier sindicato, el sindicato más representativo. ¿Cuál es el sindicato más representativo? El que mayor cantidad de afiliados tiene y afiliadas tiene. Y a ese sindicato, ¿qué personería le dan? La personería gremial. ¿Se entiende? Claro que una huelga puede ser convocada por una pluralidad de trabajadores organizados con una idea de fuerza, pero sepan también los límites porque a la hora de ir a negociar no van a poder ir esos librepensadores, ¿sí? Esos son los problemas de los librepensadores, ¿no? Por eso la ley fortalece la estructura con vocación de permanencia, la organización sindical con personería gremial, y no cualquier organización, sino que sea la más representativa. ¿Y cuál es la organización sindical más representativa? La que tiene mayor cantidad de afiliados y afiliadas cotizantes. ¿Se entiende? Pero podrían. El tema es, después si la organización lo deja pata a los compañeros que quieren hacer una huelga y corren riesgos. ¿Se comprendió eso? Pero en esto sospecho que ustedes la deben saber mucho mejor que yo. ¿Bien? A ver, vamos a hablar de las fuentes del... Preguntas hasta acá porque voy a entrar en lo técnico. Vamos a ver las fuentes del derecho del trabajo. A ver. Voy a ir al señor PowerPoint, si ustedes me aguardan un segundito. Luis, Sí, escucho. ¿cómo te va, Nacho? Consulta. En el sindicato de nosotros tenemos el SUEIVA, tiene la personalidad gremial número 36, lo hago así por número. Se divide en una parte, que es casero, anotamos nosotros justo. Y el problema del casero, que se llama, ahora tiene una que es representada por ATE
de zona, me parece zona norte. No sé bien, esto te lo digo por comentario porque yo no me meto en eso porque no tengo nada que ver ahí. Y se arma un sindicato paralelo, se llama Sativa, que viene a ser un sindicato argentino de la industria del vidrio, ¿entendés? Es parecido al SOIVA, que somos sindicato obrero del vidrio, ¿entendés? Es algo relacionado. Y tiene una sola empresa que maneja eso, y se llama Trento Hermanos, o Trento Hijo, no sé cómo se llama, el hijo José, que maneja, porque lo conozco yo hace bastante al hombre. Y no sé si tiene poder, no sé si tiene personalidad gremial, no sé cómo se manejan. Hay un par de compañeros que van a todo lo van, estaba corta, y tienen una jurisdicción y están encabezados en San Miguel. Y están haciendo, te lo digo con nombre y apellido, Guido Morales, que era el secretario adjunto de seccional casero, está metido en San Miguel, donde están los plenarios, y tienen una movida media rara que no la conozco, y tiene una movida con ATE, y está metido en algo de San Miguel, de la zona norte, no sé cómo será lo que se divide, ni sé cómo. Pero él va a las marchas, va con ATE, representa con la bandera de ATE, ¿entendés? Y no me acuerdo el nombre, cómo se llama el representante de ATE, no me olvidé el nombre. Pero te hago un comentario. Nacho, es más sencillo de lo que parece. Sí, no, pues yo voy a hacer diferente, por eso a ver, no vamos a profundizar hoy con el tema de las relaciones colectivas, pero voy a tirar una idea, porque nombré, acabo de decir varias veces personería gremial. Claro. ¿Qué es la personería gremial? Es la facultad jurídica que tiene un sindicato de poder representar el interés colectivo y de negociar convenios colectivos de trabajo. Ahora, ¿a quién se le da la personería gremial? Al sindicato más representativo. En la Argentina, ¿cuál es el sindicato más representativo? El que tiene mayor cantidad de afiliados y afiliadas. A ustedes les va a parecer una huevada esto que les estoy diciendo. En Europa, tan bonito que es el primer mundo, durante mucho tiempo decían que el sindicato más representativo era el más viejo. En otros lugares decían que el sindicato más representativo, si había varios, era el que negociaba mayor cantidad de acuerdos con la patronal. Claro, el sindicato que estaba más cerca de la patronal siempre negociaba. Con lo cual el pro patronal terminaba siendo el más representativo. En otros casos decían distintos tipos de situaciones, y en la Argentina, en 1944, fue muy clarito, el sindicato más representativo se mide por la cantidad de fichas de afiliación. ¿Se entiende esto? Dato duro, fichas, cuento los porotos. ¿Me va siguiendo hasta ahí, Nacho? En la actividad privada, por regla general, en la actividad privada, no en el sector público, hay un solo sindicato por actividad con personería gremial. ¿Sí? Es lo que se llama la representación unificada del interés colectivo. El interés colectivo está representado unificadamente a través de una sola organización. ¿Cuál? La más representativa. ¿Cuál? La que tiene personería gremial. Esa es la regla. Nacho, vos sos un obrero del vidrio, estás en la actividad privada, con lo cual, ¿puede haber dos sindicatos con personería gremial? No. ¿Está contestada la pregunta? Agrego. En el Estado, y en esto podemos hablar de la administración pública nacional, provincial, municipal, en el Estado, y podemos hablar de la administración pública, podemos hablar del poder legislativo y también el poder judicial, se puede dar la situación de que haya más de una organización sindical con personería gremial. ¿Se entiende esta diferencia entre el Estado y el sector privado? Esto también sucede en el sector de los docentes. No todos los docentes son públicos o son dependientes del Estado. Pero, reitero,
docentes y administración pública, nacional, provincial, municipal, sector, judiciales y legislativos, rige un sistema en el que puede haber más de una organización sindical con personería gremial. ¿Se entendió esto, compañeros? Dato. Ahora voy, Adrián. Un segundito. Ustedes dirán, al final me metí con algunas cuestiones de derecho colectivo. Si hay un solo sindicato, ¿tiene la personería gremial? No necesariamente. Un sindicato, aunque sea el único, puede no tener la personería gremial. ¿Por qué? Porque puede darse la situación que no reúna algunos de los requisitos para tener la personería gremial. El primer requisito para tener la personería gremial es tener la inscripción gremial. El segundo requisito es tenerla al menos 6 meses, con lo cual no le va a dar a un grupo de autoconvocados del Estado atribuciones mayores a las que debe tener. ¿Se entiende? El tercer requisito para que la organización tenga personería gremial, ¿saben cuál es? Aunque haya un solo sindicato, ese sindicato para pedir la personería gremial tiene que tener afiliados al menos el 20% de trabajadoras y trabajadoras del universo que quiere representar. Si en la sanidad hay 200.000 trabajadores y trabajadoras, no puede tener ese sindicato menos de 40.000 afiliados y afiliadas. ¿Se entiende? No menos del 20%. Si tiene menos del 20%, tendrá la simple inscripción, pero no puede tener la personería gremial y por lo tanto no puede firmar un convenio colectivo de trabajo. La representatividad, compañeras y compañeros, no es algo que se mide en relación a otro. Podés estar solo y no ser representativo. ¿Se entiende? La mayor representatividad significa representar a más del 20% del universo que querés representar. ¿Se entendió esto? Recién ahí tendrás que ver si el sindicato está en condiciones de tener la personería gremial. Y si después aparece otro en la actividad privada, Nacho, se tienen que medir. Y se van a medir. ¿Y cómo se van a medir? Eso se llama cotejo sindical. Contando fichas. Contando fichas de afiliación. Y la que solicita la personería gremial tiene que acreditar tener un 10% más de afiliados que la que tenía hasta el día de hoy la personería gremial. La que la reclama tiene que tener un 10% más que la otra. ¿Se entiende? Y no es una fotografía, es una película. Tenés que hacer el cálculo de los últimos 6 meses antes de pedir la personería. Nacho, con los poquitos datos que me diste, me queda claro que como mucho tiene simple inscripción, ¿sí? Y hasta tal vez se trate de un grupo de amigos. Exacto. Así es. Porque no puede haber más de un sindicato en la actividad privada con personería gremial. Y perdón lo rompe y lo reiterativo. En la actividad privada, en la actividad estatal, recuerden que el Estado es Estado público provincial, municipal y nacional. El Estado es poder legislativo, es poder judicial y es administración pública. ¿Se entiende todas esas variantes? Ahí prevalece la idea de una representación plural del interés colectivo, porque puede haber más de una organización con personería gremial. Y si en el Estado hay un sindicato que no tiene personería gremial, es un grupo de amigos, Nacho. También, aunque sea en el Estado, no cualquier sindicato simplemente inscripto puede negociar. En realidad tiene que tener también la personería gremial. Puede haber más de uno con personería gremial, puede haber 2, 3, 10, pero tiene que tener la personería gremial. ¿Se entiende esto, compañeras, compañeros? Exacto, Esto es lo que perfecto. pasa, ATE y UPCN. ¿Por qué hay 2? Y porque ambos tienen la personería gremial.
Ambos tienen la personería. ¿Se comprende? Porque ambos han afiliado a más del 20% del universo que quieren representar. Y en algunos organismos pasa que hay un tercero, y a veces hasta hay un cuarto sindicato. ¿Se entiende? Sepan también que cuanto más sindicatos haya, es más difícil llegar a ese piso del 20. ¿Qué es lo que busca la ley? Que el sindicato que negocie sea representativo. ¿Y por qué el sindicato que negocie tiene que ser representativo? Por lo que dije antes. ¿Qué hace un sindicato con personería gremial? Negocia un convenio colectivo de trabajo. ¿Y qué es un convenio colectivo de trabajo? Y tiene un cuerpo de contrato, pero tiene un alma de ley. ¿Recuerdan que habíamos dicho? Tiene la estructura de una ley. ¿Y quién hace las leyes en un Estado republicano? El Congreso. Imagínense a qué lugar llegó el derecho del trabajo, que en un momento de la historia el Congreso delegó sus facultades legislativas de las relaciones laborales en los antagonistas sociales, en el sindicato y las patronales. ¿Se entiende la trascendencia de esto? A veces no nos damos cuenta de la importancia de las relaciones colectivas. Luis, quizás me voy al pasto, pero las organizaciones sociales que piden el salario universal, si se da, que para mí es lógico, ¿cómo jugaría eso? A ver, estamos mezclando las dimensiones. Sí, por eso. A ver, porque incluso hay organizaciones que son de la CTA también. Está bien, las organizaciones sociales no tienen personería gremial, ¿no? Y la personería social es una suerte de, sin ánimo de bajarle el precio a nada, es una suerte de híbrido jurídico que no se plasma en derechos correlativos, ¿sí? Digo esto, después está la dimensión individual, que ahora vamos a ver el tema de cómo impacta esto en el tema del salario básico universal. ¿Bien? A ver, Adrián, perdón, se aburrió y se fue. Espero que no ofendido. Luis, separaste lo del Estado, que pueden tener varios gremios, ¿no? Con lo privado. Los privados pueden presentar una simple inscripción en el ministerio, ¿no? Los privados no pueden negociar si no tienen personería gremial. No, obvio, pero pueden presentar una simple inscripción y después tendrían que ir a una compulsa y afiliado con el sindicato que lo está representando, ¿no? Exacto, si vos querés constituir un sindicato, podemos constituir todos los sindicatos que se nos den la gana, si nos da el cuero, obviamente. Cumplimos la ley, ok. Pero la ley lo que busca es que el interés colectivo esté unificado. Esto ya lo hablamos, ahí está Burgos, el compañero trasandino, que siempre cuando nosotros derrapamos un poquito nos llama a la realidad y nos cuenta un poco del modelo sindical chileno. El tema es que la ley lo que busca constantemente es que haya una concentración en la representación. Si querés hacer 20 sindicatos, y mirá, no es lo mejor. No es lo mejor, es una macana. Pero que sea un sindicato el que representa el conjunto. ¿Cuál? El más representativo. ¿Cuál? El que mayor cantidad de afiliados y afiliadas cotizantes tiene. Que tiene que tener una serie de requisitos que son los que enumeré recién. Claro. Eso es lo que nosotros viste que nosotros estamos en AUSA, está el gremio comercio en AUSA. Sí. Y bueno, está el sindicato de Facundo Moyano, que es el SUTPA. Bueno, hace rato se quiere meter, pero no llega la cantidad. Entonces nosotros una vuelta le dijimos, bueno, vayamos a una compulsa. No quisieron participar de la compulsa. Pero bueno. Y uno pelea cuando está fuerte. Ya te dijo todo. Y sí, Luis, sí. Entonces, bueno. Lucho, sí. Una consulta te hago. Nosotros teníamos unos conocidos en el gremio de computación y a su vez está la Unión Informática. Estos compañeros tenían
la inscripción, creo, los del gremio de computación. Y los otros no. Pero es un sindicato que no hay otros sindicatos, sino que muchos tienen como parte de computación en sus convenios, pero no hay uno que representa a los informáticos. Y no existe ese sindicato que pueda pelear las paritarias. Y en ese caso, ¿cuál sería la traba? Si no hay, ¿por qué no dejan que se constituya uno? A ver, no hay uno, hay 3, o tal vez 4 Sí que hay. sindicatos del área informática. Hay uno que tiene personería gremial, que la pidió hace un montón de años, Sí. y en realidad al que madruga Dios lo ayuda, no sé si Dios existe, pero tuvo una mano adicional ahí, importante ahí, de haber largado primero, y hay un sindicato que hoy tiene la personería gremial. Dicen los que saben, no es el caso, que no es tal vez el más representativo en el sector. Es un sector muy heterogéneo, la lógica de trabajo del sector es muy dispersa, digamos, no han recorrido las tradiciones sindicales que han recorrido otros sindicatos. Esto no va en desmedro, ni va a favor, ni va en contra, pero expresa mucha heterogeneidad, y esto da que cada 2 por 3 se arma un sindicato. Por eso te digo, hay 4 al menos, 3 o 4. Ajá. Pero hay un sindicato, y que creo que si no se ha alargado a tener la personería gremial es porque no basta con decir quiero negociar un convenio. Claro. Tenés que tener con qué. Tenés que tener fuerza. A ver, hay una expresión que se suele decir por ahí, que la mayoría de edad de un sindicato lo tiene con la personería gremial, ¿sí? Y la prueba de fuego la tenés con el convenio. A veces que no podés tener un convenio. Yo voy a decir algo en función de lo que dijo Adrián. En la Panamericana, el gremio, el sindicato de Facundo Moyano, ha compulsado con UECARA, la Unión de Empleados de la Construcción de la República Argentina, la personería gremial. Y ha desplazado a UECARA de la personería gremial en buena parte del acceso norte. Y en la autopista de la Ruta 2. ¿Se entiende esto? Síganme este razonamiento. Ha obtenido la personería gremial en varias autopistas, el gremio de los peajistas, pero no ha tenido la fuerza de poder negociar un convenio colectivo en 15 años. Los trabajadores de peaje, reitero, los trabajadores de peaje que están bajo la personería gremial de SUTPA, el sindicato el referente Facundo Moyano, aún siguen teniendo el convenio colectivo firmado por UECARA en el año 2002, hace 20 años. Por eso digo, no basta con querer, tenés que poder. No, tenés la personalidad gremial, sí, bueno, también, pero tenés que construir poder. No basta con eso. ¿Se comprende esto? Perfecto. Analía, no sé si la más afortunada frase, pero se suele decir que un sindicato adquiere envergadura, una mayoría de edad, cuando tiene la personería gremial, porque está representando el interés colectivo. Sos una organización sólida y realmente avanzás cualitativamente en la organización cuando tenés, como segundo dato, podés firmar tu convenio colectivo de trabajo. Estoy respondiendo a algo que está en el chat. ¿Bien? Entonces, vamos... Luis, la última, Luis. Dale. Vos que estás en el tema y sabes mucho. ¿Cuántas personalidades gremiales hay, más o menos? Para saber, ¿no? ¿Cómo? Más o menos. ¿Cuántas personalidades gremiales hay, más o menos? ¿Cuántas personalidades gremiales hay, más o menos? Más o menos, un promedio. Entre 1750 y 1770. Oh, mierda. Me sacaste una duda ya. Bueno, y lo último que te voy a decir. No, pero anotemos. Más o menos, ¿no? Sí. Anotemos. Hay alrededor de 1750, 1770 personerías gremiales. Y hay la misma cantidad de sindicatos con simple inscripción. Hay una tentación de orden metodológico de pensar que esas organizaciones sindicales con simple inscripción
tienen formas alternativas de construir el poder sindical. Digo esto con todo el respeto que nos merece la Central de Trabajadores de Argentina, ambas centrales, porque compañeras y compañeros de ellos acá entre nosotros. Habría unas 1.700 y pico organizaciones con personalidad gremial y 1.700 y pico organizaciones simplemente inscriptas. De las organizaciones simplemente inscriptas, 2/3, alrededor de unas 1.300 organizaciones, están afiliadas a la CGT. ¿Se entiende esto? Con lo cual, 1/6 de la fuerza sindical en la Argentina discute el modelo sindical. Si le agregamos la CTA-T, la CTA de los trabajadores, compañeros como el Tano Catalano, como Hugo Yasky, como Edgardo Llanos, como los compañeros de la CETERA y compañeras, han expresado constantemente su vocación de volver a la organización madre del movimiento obrero. ¿Cuál es? La Confederación General del Trabajo. ¿Se entiende esto? Los debates en torno al modelo sindical cada vez son más pequeños. ¿Sí? Digo esto porque si no magnificamos un tema que no tiene proporciones, no tiene dimensiones. 1/6 de la fuerza sindical en cantidad, ni qué hablar en cantidad de afiliados, sino en cantidad de organizaciones, discuten objetivamente el modelo sindical. ¿El modelo sindical es perfectible? Sí, por donde lo miren. Renguea de muchos lugares, ¿sí? Pero digo esto como fuerza hegemónica, para entender. Perdón, Luis, ¿cómo es el planteo de la CTA de los compañeros? La CTA de Yasky, perdóneme que diga así, la CTA no es, nadie es dueño de ninguna organización, lo plantearon en un congreso que tuvieron en octubre del año 2019, volver a la organización madre que es la CGT. Si eso no se ha dado, tiene que ver con que no es sencilla la cuestión. No es sencillo hacia adentro, no es sencillo hacia afuera, y no es sencillo que la CGT los quiera. Se te mete CETERA con la cantidad de congresales que tiene, y es un pequeño despelote en la CGT. No es joda, que se te meta CETERA. Son unos cuantos congresales. Bien. Ahora no les digo que voy a pasar a otro tema, le voy a dejar un par de silencios a ver si alguno tiene una pregunta, y ahí sí me voy a ir a fuentes. ¿Alguna preguntita quedó ahí? A la 1. No había preguntado, pero bueno, no tenía que ver con eso, sino con el aporte solidario, que en realidad se trabajó primero en la parte del Estado. ¿Qué pensás de eso? El aporte de los que no tienen gremio a los gremios signatarios de convenios colectivos, con un aporte solidario obligatorio que se dio. Voy a decir algo que no resulta simpático en estas épocas. A ver. El aporte solidario es una obligación universal. ¿Por qué la tienen que pagar afiliados y no afiliados y desafiliados? Porque es una obligación que la establece, solamente la puede establecer una norma, no un contrato, Mar, una norma. ¿Y a quién se aplican las normas? A todos, a todas. El convenio colectivo de trabajo es una norma. ¿Me van siguiendo? El aporte solidario tiene determinadas características. Puede ser una contribución solidaria, una cuota solidaria en cabeza de la patronal, puede ser una cuota solidaria en cabeza de los laburantes. La ley 23.551, el artículo 9, admite la contribución solidaria en cabeza de los patrones. Los patrones pueden aportar un porcentaje en el marco de un convenio colectivo de trabajo. La ley 14.250, la ley de convenciones colectivas de trabajo, dice que los trabajadores, todos, afiliados y no afiliados, trabajadores y trabajadoras, afiliados y no afiliados, se les puede retener una suma de dinero y aportar como cuota solidaria en el marco de un convenio colectivo de trabajo. ¿Se entiende uno y otro?
Bien. Dos soportes legales distintos, las cuotas solidarias. Vos me preguntás, Paula creo que era, la cuota solidaria. Voy a distinguir entre la cuota solidaria en cabeza de los, cuando está en cabeza de los patrones y cuando está en cabeza de los laburantes. ¿Bien? ¿Qué es lo que se ha problematizado mucho en los últimos años? Cuando la cuota solidaria está en cabeza de los laburantes, ¿no? Si yo estoy desafiliado, no estoy afiliado, ¿por qué me tienen que cobrar a mí? Este es el debate, ¿no? Ok. ¿Cómo nace la cuota solidaria? Perdónenme, con esto ya me fui 10 minutitos, por reloj. ¿Cómo nace la cuota solidaria? No nace Con el aguinaldo. Sostener la huelga a los trabajadores. ¿Es el 3% del sueldo del trabajador? Nace fundamentalmente cuando se institucionaliza la negociación colectiva en 1944, pero fundamentalmente con el aguinaldo. ¿Sí? En el primer peronismo, en el 45, 46, 47. Y en el marco de la negociación colectiva, establecían un aporte solidario. ¿Saben cómo funcionaba? En vez de un 2%, un 1%, un 0,5%, se quedaban con un porcentaje del primer mes de aumento. ¿Se entiende? Se hacía en un solo cobro, pero era una suma más importante. Bueno, ¿qué sindicatos podían negociar eso? Los más fuertes. Los más fuertes. ¿Para qué sirvió? Fundamentalmente para financiar la obra social que realizaban los sindicatos. ¿Y quién llevaba adelante la obra social de los sindicatos? La mutual. Pregúntenle a su viejo, pregúntenle a su abuela. No le hablen de obra social, háblenle de la mutual. La mutual era esa asociación civil al costado del sindicato y que llevaba adelante y que iba generando una obra social. ¿Cómo financiabas eso? Tener un médico, tener un consultorio odontológico, tener una cooperativa que tenga mercadería, comprarse un terreno para hacer un polideportivo. ¿Se entiende esto? Solamente al principio lo podían hacer los sindicatos más gordos. Había sindicatos que apenas podían negociar salario. ¿Cómo iban a negociar una cuota solidaria? Porque hay que tener fuerza. ¿Qué pasó? Con el tiempo, y cuando cayó el peronismo, esto se acabó para uno y para otro. Con el tiempo, a finales de los 60, miren, lo veo ahí a Demian, y él sabe que no es santo de mi devoción, pero en 1970 el que negocia esto, golpear para luego negociar, es Bandor. Y Bandor logra algo, que se dicta una ley, la 18.610 en 1970. Es más, Bandor no estaba vivo cuando se dictó la ley ya. Lo habían pasado para el otro lado. Y esa ley decía que las obras que esas mutuales iban a estar financiadas por un porcentaje retenido de los trabajadores y un porcentaje de contribución patronal. ¿Se entiende? Igual que la ley de obras sociales actual. ¿Por qué? Se estableció por ley porque no todos los sindicatos tenían fuerza para negociar eso. ¿Se entiende? ¿Qué es la ley? Una norma. ¿Qué es un convenio colectivo? Una norma. Pero se estableció por ley, porque no todos tienen la fuerza de negociar. ¿Me van siguiendo? ¿Y qué hacían los sindicatos? ¿Quién administraba los sindicatos? Perdón, la obra social, el sindicato, con personería gremial. Y fueron 7 años de puta madre, 6. Entre el 70 y la dictadura. Y empezaban a comprar campitos, y empezaban a comprar hoteles y papa. Viene de antes el fenómeno, pero empieza a engordarse la obra social de las organizaciones sindicales. Ya desde los 50 había quedado un fuerte sostén, pero ahora todos los sindicatos con personería gremial podían negociar un convenio colectivo de trabajo y todos los sindicatos con personería gremial podían tener su mutual, que se llamaba obra social. Y el aporte y la contribución solidaria era obligatoria por ley, ¿se entiende? ¿Qué hizo la dictadura? Intervino en las obras sociales. 1/3 para la Marina, 1/3 para la aviación y 1/3 para el ejército.
y estatizó las obras sociales sindicales. Toda esa plata que iba a los sindicatos para bancar la obra social, ahora se la llevaba el Estado. ¿Saben por qué? ¿Cuál fue el argumento? Y si los sindicalistas son todo chorro. Ahora, ¿quién podía ir a Mar del Plata antes de las obras sociales? ¿Quién podía ir a la Salada y hacer chapa chapa en una piscina? ¿Quién podía ir a una escuela de formación? ¿Quién? ¿Se entiende esto? Las obras sociales hicieron posible esto. Y acá hay... Aguardame, hacer la consulta, pero quiero hacer el desarrollo para saber dónde estamos ahora. Sí. No, te entiendo perfecto. A ver, no quiero individualizarlo, pero quisiera saber cuál es tu punto de vista. Yo soy abogada, trabajo en PAMI, y el convenio colectivo que empezó a tener PAMI, que rige desde el 2005, desde su nacimiento, estipula el aporte solidario de la patronal del 0,5% del total de la masa salarial. ¿Sí? Entonces, yo me pregunto, ahora los gremios paritarios están batallando desde el año pasado, al parecer, por una nueva cuota solidaria que estaría en cabeza de los trabajadores. Entonces, yo me planteo hasta dónde es compatible y ético que pase esto. ¿Se entiende? Porque se cobran un 0,5 de la masa total salarial. Bueno, por eso, Alejandra, estoy haciendo un recorrido largo para responder lo que estás diciendo vos y separé dos cosas. Las contribuciones solidarias patronales y las retenciones solidarias de los laburantes. ¿Bien? Sí. Esto, estamos en la encrucijada de que llega desde el 76 al 86. Se estatizan las obras sociales. Es más, les voy a contar algo. El 11 de febrero de 1977, con el argumento de eliminar las cuotas solidarias, se dicta un decreto. El decreto 385 del 77. El mismo día que secuestraron al Gato Smith, el dirigente de Luz y Fuerza de la capital. ¿Cuál era el argumento? La libertad de elegir, que era una forma disfrazada de estar afiliado, que montones de cosas que siguen circulando en el ámbito. En función de eso, la dictadura dio 40 días para que los trabajadores y trabajadoras dio de baja todos los padrones a los sindicatos de la Argentina y dio 40 días corridos para que se vuelvan a afiliar. Y tenías que ir y afiliarte frente a un delegado militar y ahí llenar la fichita de afiliación. Una grande epopeyas del movimiento obrero. ¿Y el objeto cuál fue de ese decreto, el 385-77? Eliminar las cuotas solidarias y eliminar las afiliaciones. La dictadura no pudo, estatizó las obras sociales. Llegamos al 86. Las obras sociales están absolutamente vacías. Y empieza la crisis del Plan Austral, del Plan Primavera, y empieza a haber, y esto lo ven ustedes en sus obras sociales, una economía de escala, con lo cual la guita que entra por aporte y contribuciones de obras sociales no alcanza. Ya está en vigencia la ley 23.660 y 23.661, que dice que al menos el 80% de lo que te entre en la obra social tiene que ser destinado a gastos médico-asistenciales. ¿Se entiende? Si te entran 100 pesos, no menos de 80. Pero como la economía de escala no te da, gastas 80, 85, 100, y empezás a endeudarte. Y en el 91, en el 92 aparece Caballo. Y Domingo Caballo provoca el descreme. Y la guita que entra a la obra social dice, no, viene Demian jovencito, y dice, yo soy obrero gráfico. Y bueno, pero Demian, no es necesario que vayas con todos esos feos y feas de los gráficos, vos podés irte a una obra social para gente bonita como vos. Sobre todo ahora que sos joven y no estás enfermo. Dejémosle esa obra social para los viejos y feos cuando ya tienen, qué sé yo, 35, 40. No estoy jodiendo con la edad, ¿eh? Yo tengo bastante más que eso.
Es decir, cuando empiezan a reclamar medicamentos, médicos, cobertura médico-asistencial. Y resulta que desde el 90-92, cada mango que entra a la obra social no sabés dónde va a parar. ¿Por qué? Por el descreme. Y eso ha dado que, por ejemplo, obras sociales que tienen sindicatos con 400 afiliados tengan 200.000 beneficiarios de su obra social. No va a dar nombre porque es muy pedante dar nombre. Han convertido en sus obras sociales en una estructura de negocios, mientras grandes obras sociales de sindicatos realmente importantes van perdiendo su sustento. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, viene el gran endeudamiento de los 90 de las obras sociales, que empieza a maquillarse con una cuestión. ¿Cuál? La negociación colectiva que empieza a reactivarse a partir del 2004, 2005. No digo el 2003, 2004-2005. Y se empieza a discutir salarios, Y ahí es cuando, a ver, que alguien me lo desmienta, de pronto los hoteles empezaron a ser más lindos, los empezaron a pintar, los pusieron más coquetos, los campos de deporte se podía volver a ir a ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque mediante los convenios colectivos, las actas de acuerdos, se empezaron a negociar, ¿qué cosa? Cuota solidaria. Aporte y contribuciones, Alejandra, ¿se entiende? Contribución patronal, aporte de los laburantes. ¿Me van siguiendo, compañera, compañero? Te entiendo en el caso, pero en el caso porque es un ente público no estatal. Sí. Me doy cuenta de la organización. Un segundito. Sí. Esto va increyendo. Y hay un debate que se da a partir del 2006-2007, que no es ni más ni menos que el que dice Alejandra. Che, ¿qué es lo que está en discusión? El aporte solidario que se le retiene al laburante. Ok. ¿Y el otro? ¿El que aporta a la patronal? No importa. El que se le retiene al laburante es un tema porque va contra la libertad de afiliación, porque va contra los derechos individuales. ¿Por qué me van a retener algo si yo elegí no estar afiliado o no a ese sindicato? ¿Se entienden los argumentos? Demian, una preguntita y cierro porque quiero... Es una pregunta, no voy a dar ninguna afirmación sobre este tema. No, decía que en el lapso que vos hablás, Menem hizo un daño terrible a lo que son los sindicatos y las obras sociales, hasta más que la dictadura en algún punto. Porque al desregularizar las obras sociales, que vos tenés libre elección, se metió la medicina privada y disfrazando con mutuales o con obras sociales, creando esto que decías vos, que se llevan a los afiliados jóvenes y no toman a los jubilados, ¿no? En cuanto a que nuestra obra social, que es solidaria, nosotros seguimos teniendo a todos los jubilados adentro, lo que te ocasiona un quilombo, porque cada vez somos menos los activos, crecen los jubilados y se hace inviable poder financiarlo, porque además estás compitiendo con la medicina privada. Y después sacó la paritaria, o sea que ser delegado en esa época, que Marcelo Irala, que está por ahí, siempre lo cuenta, era muy difícil porque eras delegado para pedir la ropa y no mucho más. O sea, te ató las manos en algún punto el menemismo y el neoliberalismo, ¿no? Pero voy más allá, Demian, si me permitís. Ponele que la economía... No, yo estoy totalmente... Suscribo 100% lo que decís. Un problema económico irresoluble. Porque cuando digo no da la economía de escala, es que la guita que te entra no permite pagar las prestaciones. Ahora, ¿esto qué significó en los 90? Si vos metías todo a médicos y todo metías a prestaciones médico-asistenciales, olvídate de un hotel, olvídate de un campo de deporte, olvídate de cualquier prestación adicional, olvídate de un colegio. A ver, esto vuelve a aparecer en este siglo, en la primera década del siglo, con la reactivación de la negociación colectiva. Pero hay algo más, Demian, y no lo quiero dejar pasar. Sí, y no lo quiero dejar pasar. Pónganle, compañeras, compañeros, que dé la economía de escala. Pongan que el sindicato no se ve desfinanciado, que es mentira, se ve desfinanciado. Pero un compañero que entra a la UOM dice, ¿y por qué tengo que ir con estos negros feos yo ahí? No, yo me voy a OSPOSE, a la obra social, qué sé yo, del personal del comercio exterior.
donde hay gente de todos lados. Estamos olvidando de cómo nacen las mutuales. Un efecto que tiene una lógica de asociatividad basada en la solidaridad, en la identidad obrera, en el formar parte de la misma comunidad de intereses. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ser de la UOM significaba ir a la Salada todos juntos. Ser de la UOM significaba ir a Ruta Sol, significaba ir a Mar del Plata, ir a las sierras de Córdoba, ir a los mismos colegios. Los hijos de nuestros compañeros y nuestras compañeras iban a los mismos lugares y iban construyendo clase. ¿Se comprende? Y hoy es una gran torre de Babel. Y ahí sí nos ganó el liberalismo. Independiente, Demian, de todo lo demás, lo económico, políticamente es un mazazo en la nuca. Es un mazazo en la nuca. Termino, trato de cerrar porque yo mismo lo estoy haciendo hiperextenso. La discusión, ¿qué es lo que sucede? Cuando se reactiva la negociación colectiva, empezó a haber plata para todo, Alejandra. ¿Se entiende? De pronto empieza a haber contribuciones y aporte, contribuciones y aporte, contribuciones y aporte, pero el eje siempre se pone sobre los aportes, sobre la retención del trabajador. Esto amerita varias preguntas, que no soy yo quien va a dar las respuestas, aunque yo tengo mis propias respuestas, que me convenceré yo mismo. ¿Quién financia la acción sindical? El afiliado. Bien. ¿Y para qué me voy a afiliar si el convenio, para bien o para mal, igual lo voy a tener? Si es una norma, Omar, no es un contrato. ¿Para qué tengo que pagar? ¿Para qué voy a pagar cuota sindical? ¿Se entiende? Y antes, cuando se negociaba cada 10 años, cada 20 años un convenio colectivo, era una cosa. El sindicato no basta con el abogado. Me encantaría que los sindicatos solamente necesiten abogados. Tendría laburo, tenés mucho más laburo, pero no. Necesitan abogados, necesitan un contador, necesitan un economista, necesitan un especialista en condiciones de medio ambiente de trabajo, necesitan esto, necesitan actuarios. ¿Se entiende esto? Necesitan un equipo. Y aparte porque se negocia, estamos negociando cada 3 meses. Bueno, no todos lo sé, no todos lo sé. ¿Por qué? Y estamos constantemente negociando. ¿Y quién paga eso? Aportes y contribuciones. Bueno, ¿quién se debe beneficiar de la acción sindical? ¿Conspira contra la libertad individual? Sí, en realidad todo el derecho es una gran restricción, una restricción negativa a la libertad. No estoy haciendo un juicio de valor cuando digo negativo. No tiene carácter axiológico eso de negativo. Es decir, si quieren se lo llevo el argumento al extremo. ¿Por qué tengo que pagar yo jubilación si el día de mañana voy a estar podrido en plata? ¿Por qué tengo que financiar con mis aportes a esos viejos holgazanes que no supieron ganar mucha plata cuando eran jóvenes? Es fácil ser gorila. ¿Es tan fácil ser gorila? ¿Se entiende el argumento? ¿Por qué me van a sacar a mí? ¿Por qué van a avasallar mi libertad individual de querer aportar? Eso es una restricción a la libertad negativa. No voy a decir que... Luis, te despeina un poquito y pareces Mila y te aviso, ¿no? Con esa afirmación. No tengo suficiente pelo. Solo por eso lo odio, ¿sí? Yo soy un libertario. A ver, el punto es, y voy a la cuestión porque en definitiva la hice yo larga y Alejandra. La discusión es... Igual seguís sin contestarme, Luis, perdóname que te pinche. No, pero es que voy ahí. Yo entiendo todo lo que estamos tratando y lo que estás planteando. La crisis de representatividad se entiende, se siente, uno puede compartir, ¿no? Que la gente quiera o no quiera contribuir a algún gremio. En el caso de PAMI es un caso muy particular porque tenemos varios gremios dentro de PAMI, no es que tenemos un solo gremio por rama, como pueden ser los otros compañeros que están en la diplomatura. Entonces, están tan descreídos que es muy difícil a veces explicarles de por qué deberían estar dentro de un gremio. Amén de que
por supuesto, cuando los gremios que son paritarios se sientan a discutir paritarias, por supuesto, todos tienen los beneficios de un aumento, ya sea poco, mucho o lo que fuera. Yo lo que sigo planteando es que a mí me encantaría, como vos sos un entendedor del derecho, igual que yo, y esto es un tema de derecho, cuando en el caso como en el de PAMI, te lo llevo al puntual, vos tenés un aporte patronal, que no es solidario, un aporte patronal del 0,50 del total de la masa salarial por mes que se llevan los gremios paritarios, si esto no raya con ya el abuso de pedir también un aporte extraordinario al laburante. ¿Se entiende? Y sumarle a eso, vale, que también te lo descuentan siendo o no siendo afiliado de un sindicato. O sea, esto es... Claro, la cosa extraordinaria, como decía Luis, si la llegasen a poner en cabeza de los empleados del instituto, lo pagarían todos, tanto afiliados como no afiliados, por supuesto. Exacto. A ver, vamos a tratar de diferenciar la construcción política y nuestros límites, porque lo que está impugnado hoy, Alejandra, es la acción colectiva, en realidad. Es mucho más difícil explicar esto aún. Sí. Pero acá hay una discusión, ¿quién financia la actividad sindical? Aportes y contribuciones. Son cuotas solidarias. En lo personal, respondiendo estrictamente, por eso estaba agarrando la ley. Sí. Cuando vos decía, el artículo 9 de la ley 23.551 dice algo que a mí me hace mucho ruido. Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. ¿Sabes cómo se llama eso? Autonomía sindical. Esta prohibición, agrega, no alcanza los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales o convencionales. O sea, el patrón no puede financiar al sindicato, pero la cuota solidaria. Y eso a mí sí me hace ruido. Eso a mí sí me hace ruido. Lo que pasa es que, Luis, perdóname, como decía Ale recién, esto también está encubierto, porque no solo no es una cuota solidaria, sino que figura en cada uno de los recibos de sueldo de los empleados del instituto como si fuera una capacitación, que también es mentira. Ahora voy a eso, que son los instrumentos de control, que los tenemos todos, Damián, ¿sí? Si quieren, rápidamente vamos a los instrumentos de control, que los tenemos todos. El tema es que muchas veces podrían quedar la mitad de las actas de acuerdo con lo que le voy a decir. Entonces, primero es, ¿quién financia la acción sindical? La cuota solidaria encabeza a los patrones, y a mí me hace ruido, Alejandra, que los patrones pongan guita en los sindicatos, condiciona a un sindicato. ¿Por qué te pensás que empecé diciendo de que la gente está descreída? ¿Me entendés? Es muy difícil a veces tratar de explicarle de que hay otra forma de hacer sindicalismo. Justamente porque desde que se firmó ese 0,5 en el convenio colectivo, en el artículo 97, es que los gremios paritarios terminaron siendo socios de la patronal. Es que acaba el punto. Queda claro que la autonomía político-sindical va de la mano de la autonomía económica. Absolutamente. Cuando vos podés sostener con la propia, y vas a tener autonomía sindical. Eso nos lleva entonces a la cuestión de dónde tiene que venir la plata. A mi juicio, y esto es una idea personal, la plata tiene que venir de los laburantes. Ahora, está el ruido que nos provoca la cuota solidaria para todos los laburantes. A ver, creo, lo bueno y lo malo tiene carácter solidario. Y bueno, ¿quién banca la acción sindical? A mi juicio, siempre prefiero que sean los laburantes. Ahora voy a algo que dijiste, Damián, 3 o 4 tips que tal vez es bueno tenerlos presentes. ¿Qué es lo que pasa? En el mundo no se han inventado muchas formas de financiar la acción sindical. O es la cuota sindical, que la podés engordar con la cuota solidaria, o si no podemos hacer como era en Brasil hasta el 2017 cuando se aplicó la reforma de Temer. O como se hace en España. Se llega a suceder, siempre se lo digo a mi tía Margarita me dice, ¿y qué pasa en España? No le digo porque se pudre todo si le digo qué se hace en España o en algunos otros países. La acción sindical
igual que la de los partidos políticos, se financia con impuestos que pagan todos los ciudadanos. Yo me la imagino a mi tía Margarita incendiando autos en la avenida Santa Fe y Callao, si esto fuera así. ¿Se entiende la situación? Es decir, ahí tendríamos menos límites. Ahora, Damián, como para la cuota solidaria, tiene varios requisitos. Tal cual. Que tiene que cumplir determinados requisitos. Yo te voy a decir algo, estos dientes de acá arriba no son míos. Son de una asamblea donde se discutió la cuota solidaria. Y muchos tenemos dientes truchos. ¿Por qué? Y porque hemos dicho a veces cosas inconvenientes. No vamos a esperar que nos traten bien algunos compañeros, incluso son compañeros, ¿eh? Algunos Está son bien, compañeros. esa El parte la punto entiendo es, y está bien, está bien. No, pero uno. La cuota solidaria, primer requisito, tiene que ser impuesta por una norma. ¿Qué significa esto? Convenio colectivo o ley. Convenio colectivo o ley. ¿Mi duda? ¿Un acta de acuerdo puede? No, ¿Bien? no tendría que poder. Esto es discutido, por eso te digo, te estoy tirando puntas. Sí. Uno, la contribución o el aporte solidario, la cuota solidaria tiene que ser impuesto por convenio colectivo o ley. Uno. Dos, si está impuesto por una norma, es para todos, es universalmente obligatorio, para afiliados, no afiliados, afiliados, patrones y laburantes. ¿Bien? Segundo, tiene un objeto de afectación específica. La cuota solidaria tiene que tener un objeto de afectación específica. Y esto no solamente tiene que ser, no puede ser pro swimming pool del secretario general. No, tenés que decir, la afectación específica tiene que ser a una acción de carácter solidaria, un colegio, capacitación, formación, prestaciones médico-asistenciales. ¿Se entiende esto? 3. En las rentas, esto cada vez que vamos a la asamblea anual de memoria y balance. En memoria y balance tiene que haber en un costadito, no en rentas generales, sino tiene que estar en asientos aparte, tiene que estar asentada la guita que entra por aportes y contribuciones solidarias. Porque ese dinero que entra con un objeto de afectación específica tiene que tener una cuenta especial. ¿Se comprende esto? ¿Qué me permite esto? Que figure en los asientos contables aparte. Me permite 4. Realizar una fiscalización y control separado y saber qué guita entra, y porque así sabes si se te está usando o nos están jodiendo. 1. Tiene que ser por convenio y ley. 2. Tiene que ser un objeto de afectación específica. 3. Tiene que tener una cuenta que no se mezcle con rentas generales. 4. Me permite una fiscalización aparte. Esto hay que saberlo, Damián. Perdóname, pero la ley ya está y también te obliga a que tiene que tener una duración en el tiempo, tiene que tener una contraprestación suficientemente grande para el trabajador como para poder imponerla. Eso es jurisprudencia. No, es una ley. Leí hace un rato y no te puedo decir el número porque no me acuerdo. A mi juicio es jurisprudencia. Es jurisprudencia. Pero el punto es, tenés cuatro elementos muy claros. Es decir, bueno, ¿cuál es el objeto de afectación específica? Se ha dado algo en los últimos años, que como está desbalanceado, descompensado, la economía de escala de la guita que entra para prestaciones médico-asistenciales, son los sindicatos los que financian a la obra social, y no al revés como era al principio de los 70. Ese mito, hay un mito urbano muy fuerte de pensar que el sindicato se llena de plata con la obra social. No, el sindicato tiene que salir a buscar formas de financiamiento para sostener la obra social. No hay forma de sostener la obra social con el descreme. Pero esto hay que saberlo, Damián. Cuando vemos memoria y balance, 1. ¿Es un convenio colectivo o es un acta de acuerdo? Y ahí eso lo podemos discutir.
Porque ese convenio colectivo o una ley, tiene que ser una norma. 2, un objeto de afectación específica. Te interrumpo un cachito ahí, Luis. Dale. ¿Cómo llegamos al acuerdo del aporte solidario? Digo, los gremios paritarios se reúnen con la patronal y llegan a un acuerdo y votan a ver quién está de acuerdo y quién no. Digo, la mayoría, si está de acuerdo, se cierra el aporte solidario y si no, no. Siendo un sindicato, un gremio porque si no, por ejemplo, nosotros estamos muy cerca de pasar a entrar a ser un gremio paritario. Claramente estamos en desacuerdo con esto, ¿sí? Entonces, nosotros al estar en desacuerdo podemos votar en que no queremos un aporte solidario. Pero si no somos la mayoría, no vamos a tener, o sea, es la mayoría la que decide si esto se sigue o no, se cierra o no se cierra, ¿es así? Exacto, cuando vos estás en el empleo público, que puede haber más de una organización con personería gremial, lo que te hace sindicato paritario, ¿bien? Una representación plural de interés colectivo, cuando hay más de una organización, tenés que medir qué peso tiene cada organización y en función del porcentaje de afiliados. Que siempre en el Estado, a mi juicio, no es la mano invisible del mercado, es otra mano invisible, que siempre nadie vuelve a contar. Hay números que ya son bastante añejos, pero obviamente ahí, si por ejemplo, un sindicato tiene el 40% de los afiliados, tendrá el 40% de los votos adentro de la representación paritaria de los laburantes y las laburantes. Otro sindicato tiene el 15%, tendrá el 15% de los votos, y así hasta el 100%. ¿Sí? Sí. En el Estado Nacional... Sí. No, perdón. Un ejemplo, Estado Nacional, hace 28 años midieron y dicen 69,7 UPCN, 30.2 ATE. ¿Se entiende? Estado Nacional. Después están los organismos descentralizados, desconcentrados, administración pública, en sus distintas facetas. Demian. Una cosa que suele ocurrir en el gremio, ¿no? Por ejemplo, cuando está la entrega de útiles o la entrega de los juguetes en el Día del Niño, a veces llama gente y dice, a mí me hacen el descuento del 1,5 solidario, ¿por qué no me dan nada? No, mirá, afiliate, te descuentan el 2, nuestro gremio es uno de los pocos que tiene el 2 de descuento, y accedes a todos los beneficios. Ahora, imagínate que entonces, si a vos el sindicato va a negociar la paritaria y vos, afiliado o no, la vas a recibir igual. Es una manera también de decir, bueno, todos los años vos accedes a una paritaria sin pelear, sin afiliarte ni nada, y ahí está el tema también del aporte solidario que viene al gremio, porque ese trabajador también tiene un beneficio y no le interesa aportar, ayudar o tener algún sentido de pertenencia a lo que le están pidiendo el sueldo, ¿no? Yo lo que digo que es más complejo que esto, que la simple violación de la libertad individual o que es una afiliación disfrazada. Es más complejo. Se da la paradoja que hasta hace no tantos años la cuota solidaria se le recaudaba a todos los trabajadores y trabajadoras, y además el que estaba afiliado tenía que pagar más. Y el que estaba afiliado le descontaban doble. Y eran como un 5%. ¿Saben lo que es un 5% del sueldo? Es una fortuna. En los últimos años han tratado de ir acomodando eso. ¿Por qué? Porque si no es una sobrecarga en aquellos que están afiliados. Además de la afiliación, tienen que tener la retención. Digo esto, y en eso sí ha habido un tratamiento asimétrico. Pero esto es una discusión. ¿Quién financia la acción sindical? Ahora, por eso tenemos que tener claro, esa cuota solidaria, ¿qué financia? Un objeto de afectación específica. ¿Cuál es ese objeto de afectación específica? Vamos a hacer consultorios nuevos, prestaciones nuevas, bueno, pues financia eso. Y tengo formas de controlar eso. Si esto yo se lo digo a mi tía, le importa 3 carajos, ustedes son sindicalistas. ¿Se entiende? Ustedes sí tienen que saber, cuando ven una memoria y balance, aunque uno necesite llamar al señor contador, a la contadora, tenemos que saber eso. Los 3 o 4, ¿cómo se dice ahora? Como dicen mis hijos, tips, para decir qué es lo que tiene que tener una cuota solidaria. ¿Cómo verlo en la balanza?
además del asado que hay después de la memoria y balance, bueno, quiero ver antes, cuando leo un balance, ¿qué tengo que fijarme? ¿Se comprende esto? Y digo esto, a ver, a mí lo que me hace ruido es que los patrones financien organizaciones sindicales. Porque esto vulnera la autonomía. Después está otro ruido, que sé que existe, a mí no me hace ruido, pero sé que existe. ¿Por qué le voy a cobrar una retención a quien no está afiliado? ¿Se comprende? Son debates, son debates. Y no pacíficos. Y los estamos discutiendo ahora, no en la década del 60, sería mucho más fácil. ¿Bien? Reitero, la cuota solidaria, contribución o retención. Contribución la patronal, retención de la plata del laburante. Tiene que estar definida por ley o convenio. Es una norma, Omar, es una norma, como jodíamos al principio. 2, tiene que tener un objeto de afectación específica. 3, tiene que estar volcada en libros en una cuenta aparte de rentas generales. En rentas generales irá cuota sindical o cualquier donaciones, capacitación. No. El tema de, por ejemplo, si el sindicato tiene un local y lo alquila, a ver, el fruto del uso de sus muebles o inmuebles. Aparte, están las cuotas solidarias que financian objetos de afectación específica, y ahí entra capacitación. ¿Cuál es la característica de la cuota solidaria? Ese objeto de afectación específica tiene que beneficiar a todos, Damián. A afiliados y no afiliadas, y a no afiliados y no afiliadas. Todos los trabajadores tienen que ser, y trabajadoras tienen que ser beneficiarios de lo que financia esa cuota solidaria. ¿Bien? Por eso, cuando ponemos a principio de año, pasa a buscar el guardapolvo y los útiles, no vamos a encontrar convenio colectivo ni actas de acuerdo que financien eso. No, saca el sindicato de su bolsillo y financia. No entra por ahí. ¿Pero se entiende esto, Damián? Damián. Sí, sí, te entiendo, sí. No estoy de acuerdo, pero puede ser, porque entiendo también que en la privada quizás es diferente a lo nuestro. Acá claramente, pero yo creo que es mucho más complejo. El empleo público es mucho más complejo. Por eso. Es mucho más complejo. Por ahí Ale, con otras palabras, quizás lo pueda, pero nosotros estamos viviendo claramente otra realidad. Acá nosotros tenemos varios chicos que no tienen gremio, que no están afiliados a ningún lado, que el descuento lo perciben igual, y cuando llega el Día del Padre, el Día de la Madre, los útiles para los hijos, no reciben nada. O sea, tienen los beneficios que tiene cualquier empleado con una paritaria, pero eso está claro que tiene que ser así. En el empleo público hemos llegado a ver, dividamos lo técnico jurídico de lo fáctico. Hemos llegado a disparates en el empleo público. Incluso que Luis, cuando perdóname, déjame decirte esto último. Yo todavía no termino de darme cuenta, ese 5%, yo pertenezco a un gremio, me identifico con un gremio y represento un gremio. ¿En qué me beneficia a mí que se perciba el 5%? La verdad que todavía no le encontré la vuelta. No sé en qué me beneficia. Es muy probable, por eso hablo de lo fáctico. Yo te puedo decir, en nuestro caso, en gráficos, sin el solidario sería prácticamente imposible en este momento mantener como estamos manteniendo a la obra social. Esto, Demian, y te lo llevo a casi todas las instituciones, Damián, y Alejandra también. A ver, cuando uno tiene una medida de fuerza en un organismo y el gremio mayoritario no acompaña, y a veces no es el gremio, sino tal vez los gremios mayoritarios no acompañan, y nos convocan a una conciliación obligatoria, y es una mesa de 3 o de 4, y los que bancan la huelga es un sindicato emergente, un sindicato que tal vez recientemente ha tenido la personalidad gremial o todavía no la tiene. ¿Se entiende esto?
pero en un determinado organismo es claramente el más representativo. Digo esto, estas tensiones son muy comunes en el empleo público. Por ejemplo, una paritaria, tengo que ir a firmar, qué sé yo, un convenio colectivo en el Estado Nacional, un sectorial de salud, profesionales de salud. Por un lado, fíjate, tengo que negociar un convenio colectivo sectorial en salud. Bueno, va a venir APROSAB, va a venir la CICOB, porque hay un par de hospitales nacionales con CICOB. Va a venir ATI y va a venir UPCN, 4 sindicatos con personería gremial. Del otro lado voy a tener a Función Pública, voy a tener a Jefatura de Gabinete. Salud, dije, el Ministerio de Salud. ¿Quién pone la plata? Economía. Ya van 2 ministerios, Jefatura de Gabinete y Función Pública. Y en el medio el Ministerio de Trabajo. Son 8 partes y el Ministerio de Trabajo que sabemos para qué lado tira. ¿Cómo compongo esa torre de Babel? La mayoría de veces sí, sabemos por dónde. A mí me ha pasado. El hilo se corta por lo más delgado, los sindicatos más nobles. Aunque sean los más representativos en ámbitos muy concretos. ¿Se comprende esto? Esto, para mí también hay una fuerte, así como ATE y UPCN entre ellos tienen una fuerte discusión en cuanto a asimetrías, para mí ATE y UPCN también generan asimetrías con respecto a otros sindicatos. Es una situación muy compleja. Digo esto también, Demian, porque el empleo público tiene estas complejidades. 8 partes dije, para hacer una paritaria, para negociar el salario de los médicos de un hospital público. APROSAB, CICOB, ATE, UPCN, Jefatura de Gabinete, Función Pública, Ministerio de Economía y Ministerio de Salud. Son 2 mundos distintos. No, y ahí tiene que haber una fuerte convergencia, una decisión política realmente exorbitante que diga que queremos un convenio, si no nadie hace. Y esto es lo que pasa, Damián, te llevan puesto en las paritarias, en el empleo público. Sí, es así, entiendo que es así, pero por eso estamos en Londres, ¿viste? Siempre hay una nebulosa, y que sí, es así, lamentablemente, y nosotros particularmente estamos peor porque la cabeza del instituto es familia de gente del ministerio, entonces imagínate que esto va todo agarrado de la mano, ¿me entendés? Y nada, hay que acostumbrarse a que esto es así, lamentablemente, pero por eso yo no quiero discernir, o sea, entiendo lo de Demián, por eso lo dije de entrada, sé que quizás nosotros con la parte privada no tenemos nada que ver, es muy diferente, hasta quizás haya un gremio, acá nosotros somos muchos los gremios que hay, está UPCN, está ATE, está UTI, o sea, hay un montón de gremios, y hay 2 o 3 gremios más todavía, pero siempre pasa esto de que los paritarios terminan negociando para ellos, porque no es que negocian para la gente que representan ni la que no, solamente para ellos, y los beneficios, a mí, la verdad, sinceramente te digo, no me lo veo reflejado en qué me beneficia el 5%. Sé que quizás mi forma de pensar y de ver las cosas es diferente, entiendo que esto se tiene que... A ver, yo particularmente, si tengo un compañero que está pasando por algo que no corresponde y lo tengo que defender, lo voy a defender, sea representado por mí o no, por mi gremio o no. ¿Me entendés? Pero esto lo hice de toda la vida. Yo tengo la posibilidad ahora de ser jefe de un sector y si hay algo que no está bien, sea o no sea del gremio que represento, va a tener mi colaboración y mi ayuda. Pero no todos pensamos de la misma manera y no todos estamos de acuerdo con algunas medidas y no todos están dispuestos a pararse frente a alguien y no decir pará, y si no miran para el costado, ¿viste? Miran para otro lado y dicen, no pasa nada, sigamos para adelante que el 5% a fin de mes lo tenemos. Y este es el punto en el que me cuesta mucho a mí convivir con eso, ¿viste? Como que tengo algo que no me deja de hacer ruido todos los días. No, me parece, Damián, yo frente a lo que decía Demian, que es absolutamente entendible, quiero meter mayor complejidad, porque las relaciones colectivas de trabajo en el empleo público son bastante más complejas, ¿sí? Con la pluralidad de actores y con tradiciones y recorridos muy distintos, las organizaciones sindicales.
a ver, si no estarían en el mismo sindicato, y claramente eso no sucede. Por algún motivo hay organizaciones distintas. Algunas tendrán más o menos fundamento histórico, pero los fundamentos históricos existen. Y eso es una realidad. Lo que lamentablemente, Damián, meto más complejidad. Es decir, no tengo, como te darás cuenta, más allá que dije Alejandra, con respecto a la contribución patronal, no estoy de acuerdo. Eso sí es claro, pero con respecto a lo otro, es un modelo para armar. Y te meto más complejidad y tal vez más confusión, porque meto más elementos de análisis en la cuestión. Sabiendo y entendiendo esto. A ver, yo he sido abogado de organizaciones paritarias en el empleo público, que no eran ni ATE ni UPCN. Me acuerdo, estaba en una organización que tenía el 90% de afiliados del sector, perdón, sí, el 90, no, 83. El resto eran 3 sindicatos con personería gremial. Y no se podía hacer nada si los 2 gremios mayoritarios a nivel nacional. ¿Se entiende esto? Y no podía hacer nada, y tenías el 93% de los afiliados. No doy más datos que esos. Porque creo que las otras organizaciones, sigo creyendo, más allá de algunas defecciones, que estamos hablando de compañeros de clase y compañeras de clase. ¿Sí? Pero Damián, creo que esto significa hacernos cargo de esa complejidad. Pero ojo Luis, que esto por ahí vale la pena que lo aclare. No voy en contra de el gremio en sí. Es puntualmente algunos compañeros. Yo rescato mucha gente de otros gremios que realmente tienen la misma forma de pensar y de actuar y de manejarse a la que a mí me identifica, ¿me entendés? Y lo valoro y si le tengo que dar una mano está bárbaro. Pero también sabemos todo que esto no es nada nuevo, no estoy diciendo nada que no sepamos, que muchos otros no son así, no se manejan de esa manera. Y bueno, nada, a veces tienen la suerte de pertenecer a un gremio paritario, como vos decís, que convoca mucho. Y bueno, nada, es más fácil. Desde muchos lugares es más fácil de esa manera también. Yo doy un ejemplo. Como se darán cuenta, el tiempo se nos fue al diablo. Todo lo que hubiera querido ya se nos fue. Y bienvenido sea. Ahora vamos a ver soluciones frente al tiempo. El lunes que viene no hablo nada, te prometo. No, pero no pasa por ahí. No pasa por ahí. Me estoy atajando por los tiempos. Soy yo el que me atajo. No, nada que ver con eso, Damián. A ver, me parece que... Fíjate hasta qué punto llega la distorsión en el empleo público cuando elegimos delegados o delegadas en una repartición pública. ¿Bien? ¿Quiénes votan? Los afiliados a cada sindicato. ¿Han tenido esta discusión alguna vez? Cuando vos vas a la ley y la representación en el ámbito del trabajo es universal, no debiera votar el afiliado, tiene que votar el laburante. Porque la representación en... Claro. Votan todos los empleados del lugar donde esté el gremio, está votando sus delegados de base. Donde no pueden votar todos es cuando se eligen autoridades del gremio. Ahí eligen los afiliados. Porque los delegados son representantes de todos los empleados, no solamente de sus afiliados. Pero ahí tienen, y sin embargo en el Estado hay una regla no escrita, que terminan escribiéndola en los hechos. No, en las elecciones, UPCN convoca elecciones de delegados. ATE convoca elecciones de... ¿Qué hay? Aparte. ¿Cómo? ¿Y cuando te enterás qué hay? El punto es, pensemos esto, voy a decir algo tampoco, yo amenacé de entrada diciendo que voy a decir cosas que no agradan. Cuando se vota UPCN, ¿quién vota? Los afiliados y afiliados de UPCN. Cuando vota ATE, los afiliados y afiliadas de ATE. Y así con cada gremio. Y se pierde lo más importante, que en la representación en el lugar de trabajo tienen que votar todos y todas. Los afiliados, los desafiliados, los no afiliados, ¿se entiende? No, pero de esta manera un afiliado UPCN puede ir a votar al delegado de ATE, o viceversa. Sí. A ver, una vez yo tuve una discusión con un abogado de la central, al que respeto muchísimo, de la CTA, no voy a decir en cuál de las dos está ahora,
Así preservamos la identidad. Y él decía, con el fallo ATE, el fallo de ATE pone en discusión en el año 1900 nada, en el año 2007, 2008, pone en discusión quién puede convocar elecciones de delegados en la administración pública. Yo pregunto si con ese razonamiento en un espacio de trabajo se debieran convocar a tantas elecciones de delegados como sindicatos existieran. Y me responde afirmativamente. Si hubiera 3 sindicatos, habrían 3 elecciones de delegados. Y yo ahí hago un parate. Y esto es opinión personal, estrictamente personal. A mi juicio, podemos discutir un buen rato si el mejor modelo es que exista un sindicato o varios con personería gremial. ¿Se entiende? Si el pluralismo sindical es plausible en algún sentido. Pero lo que creo que es muy complejo es cuando en el ámbito del trabajo, en el lugar de trabajo, en la base, nosotros convocamos a 2, 3, 4 elecciones de delegados. ¿Por qué? Porque a mi juicio, la clase, los y las laburantes, donde más unidos deben estar, es precisamente en su ámbito primario, en el lugar de trabajo. Y es me salió un fallido, horrendamente iba a decir. Y es directamente, me salió un fallido, y es directamente un tema este. ¿Cómo vamos a dividir? Y esto lo vemos, una comisión interna, 2 comisiones internas, 3 comisiones, representan parcelas, representan pedacitos. ¿Se entiende esto? Y ahí es donde nos tenemos que replantear, sí, pero ¿cuál es el modelo? Yo creo que ahí hay que discutir, sobre todo en el empleo público. En el sector privado lo tiene más claro. La representación unificada del intercolectivo, puede haber una sola organización con personería gremial. Esta discusión la tuvo Germán Abdala, el legendario dirigente de ATE Capital, cuando en el año 93 promovió la ley 24.185, la ley Abdala. Es decir, estas discusiones las daba, sabiendo que las relaciones colectivas de trabajo en el empleo público son como aquel libro de Cortázar, un modelo para armar. Y todavía no lo hemos podido armar. ¿Sí? Todavía no lo hemos podido armar. Pero digo esto, Damián, te veo a vos, Alejandra, seguramente hay varios más en la sala del empleo público, es para pensarlo, es para meter cuestiones en el debate. No pasa, Damián, yo me callo. No es para decir, no tenés razón, sino, che, Damián, agregale esto y agregale esto otro. Porque hay un poco de verdad en todo. Tengamos algunas herramientas. Por eso cuando le decía 1, 2, 3, 4, la contribución solidaria. Está claro, fue eso es una broma igual. No, pero está bien. Y me parece bárbaro y por eso se nos fue el encuentro con estas cosas, porque me parece que esto dispara debates. ¿Sí? Esto dispara debates. Me parece que suma más que lo que resta. Se me ocurre, yo no quiero abrir otra ventana porque si no puede llegar a ser un ventanal. Planteo lo siguiente. Introducción al derecho del trabajo se termina hoy, el tercer encuentro, y a partir de la próxima clase empezamos con otro módulo. 1. Propongo hacer un bonus track y en el primer momento que encontremos complementar algunas cosas que nos quedan de relaciones individuales de trabajo, ¿sí? Ver un poco de fuentes y principios y algunos núcleos duros, remuneración, jornada, que son temas muy importantes. Tratemos de encontrar en esta agenda, que la de ustedes es tan complicada como la mía, ver de qué manera encontramos un bonus track en las próximas semanas, ¿bien? Y sumamos todo lo que debimos haber agregado también en la clase de hoy. ¿Les parece esto? Por lo pronto, yo no la tengo a Ornella y voy a abusar de su ausencia, en el sentido de, yo les juro que lo hice solo,
quiero creer que lo subí en el lugar adecuado, 2 o 3 PowerPoint, ¿sí? Y 2 de ellos son sobre relaciones individuales de trabajo, remuneración, jornada, ius variandi, principio y fuente. Lo que me pareció, Luis, que llegó fue unas diapositivas, ¿puede ser, que mandaste? Unas diapos. Pero te juro que no lo hice antes por bruto, Damián, porque las tengo desde el año pasado. Uno, eso. Vamos a circular un par de leyes que me parece que tienen que andar circulando. La ley de empleo público, la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo. Vamos a Luis, gozar, pero si lo decís por nosotros, la ley de empleo público, ni te gastes en ponerla, porque nosotros somos un híbrido, que somos un ente público no estatal, las relaciones de trabajo se manejan por la ley de contrato de trabajo, y tenemos un departamento de sumario, o sea, es un cachivache jurídico, ¿entendés? El PAMI, es artículo 2, inciso A de la ley de contrato de trabajo. Antes del 2005 se manejaban por la ley de derecho administrativo, ¿viste? Bueno, a ver, nuestros antecesores eran autodidactas, y no está bueno esto de ser autodidacta, pero es bueno siempre familiarizarse con una serie de instrumentos, ¿sí? Y andar siempre con la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo, con el 214 o el sectorial en el empleo público, o con el convenio colectivo de trabajo si es el sector privado, ¿se entiende? Mi abuelo me decía, tenía un sobaco ilustrado, mi abuelo. Siempre andaba con la LCT acá abajo y en el colectivo acá, leía. ¿Se entiende esto? Que la cuestión jurídica no sea una cuestión de bogas. El abogado te tiene que servir simplemente para firmar aquello que no puede firmar un lego, un simple mortal, aunque debiera ser al revés. Perdón, Alejandra. No estoy de acuerdo, no vamos a poner a debatir ahora. No, usted es del gremio, por eso le digo disculpas. A ver, vamos a mandar estas cuestiones, estos textos. Tener una LST, les voy a mandar una LST comentada, de esas que, con un comentario abajito que les sirva, ¿se entiende? Que sirva como insumo de laburo. Tengan a mano siempre el convenio colectivo de trabajo y algunos insumos en el empleo público que es un poquitito más heterogéneo. Bien, esto lo voy a subir, ahora que aprendí a subir cosas solos a Classroom, me considero, no me para nadie. Además de esto, encontremos un hueco y seguimos hablando de algunas cosas que nos quedaron en el tintero. No obstante, tengo otro módulo más con ustedes que espero que pueda venir María Eva Gualdini, que es mi compañera, que porque cambiaron los horarios que quedó desfasada, pero tenemos un módulo donde vamos a ver mucho de relaciones colectivas, sobre todo negociación colectiva. ¿Bien? Perfecto. Buenísimo. ¿Bien? Buenísimo. Sí, bárbaro, Luis. Qué buen fondo que tenés, Demian. Alta foto, vos sabés que estaba por decirle, mandame una copia de esa. Está buenísimo.